a todos y todas con este día, es para felicitarlos realmente, pero para mí es un honor estar aquí en esta biblioteca, en este hermoso lugar. Agradecer a las bibliotecas Figari, a la Biblioteca de Enseñanza Secundaria, y agradecerle que es un honor para mí acompañar a María Luisa en este momento de este libro que en realidad despertó en mí varias historias y algunas de ellas similares, porque ambas disfrutamos, que hoy hablaba con Malu de eso, de haber estado en contacto con la naturaleza siendo tan pequeñas, ¿no? Disfrutar todo eso. Este libro justamente nos lleva, yo no voy a hablar de María Luisa porque ya hablaron de sus premios, de sus obras, voy a hablar de esta específicamente, pero no sin antes decirle que es esta niña que nos lleva a ese paraíso maravilloso, como suele decir la autora, su paraíso. Es impresionantemente curiosa, ingenua, traviesa y más que nada disfruta de cada cosa. Hace de un artesano que vive en esa chacra su abuelo yugoslavo y con él mantiene muchas charlas, es oída por él la escucha y disfruta también, es decir, ambos hay un diálogo muy interesante entre ellos. Pero María Luisa en ese momento que llega había pasado mal en la escuela, o sea, en la escuela en Misiones, porque ella nació en Misiones, había pasado muy mal con una maestra y no quería saber más nada de escuelas, por supuesto. Pero cuando llega a Cinco Saltos y le hablan de la escuela, en un principio dice ojalá que se olviden, porque pensaba que la escuela era eso que había conocido, pero no. En esta escuela ella llegó a amar a su maestra y empieza a descubrir, yo diría, la vida de cada experiencia, de cada encuentro con la primera vez, de cada cosa. Entonces, yo le explicaba a María Luisa que yo tengo una memoria visual. Para mí es importantísima. Entonces, a medida que avanzaba, me parecía ver los álamos que ella cuenta en el libro, la casona y todo eso, los miedos que sentía cuando escuchaba los ruidos que producían los álamos con el viento, los pinos, todo eso, lo blanco de la nieve, una cantidad de cosas que para ella eran mágicas. Yo diría, no María Luisa, eran mágicas. Entonces, cuando ella se refiere, tenía una hermana que era 10 años mayor, que era como su segunda madre. Y esa hermana era la que leía todas las noches novelas y cosas que ella no entendía, pero sí iba tomando su cerebro esas lecturas, o sea, hace tanto leer. Yo no sé si realmente al descubrir la biblioteca que le forman en ese cuarto que tenía, nació la escritora, no lo sabemos, pero leía mucho. Eran otros tiempos donde ahí descubre por primera vez poderle pegar a la pelota en el fútbol, cosa que en aquella época no era para las chicas jugar al fútbol, pero su hermana era cómplice. Bueno, y todos esos, por ejemplo, la felicidad de esa familia, porque hubo un antes y un después, es decir, esa niña vivió esa felicidad plena, diría yo, plena. Cada cosa era una novedad, su primer mascota, su primer disfraz, su primer carnaval, su primer cuarto de juguetes, donde ahí sí le regalan libros que para ella era
fascinante, leía mucho. Después, pero también era, además de curiosa, muy curiosa, era media rebelde, ¿no, Malu? Cuando le proponen hacer la fiesta de la escuela en el club social de Cinco Saltos y le dan justamente una canción en otro idioma y un baile que no le gusta. Ella decía que no podía lograr, que sus pies no iban a lograr eso y están hasta último momento ya con todo pronto para ir y se niega rotundamente, lo cual significó para los padres un disgusto grande de que ella, a pesar de ser muy buena alumna y todo, no quisiera participar. ¿Y cómo era ese castigo que le daba su padre a Malu? Era el silencio. Era el silencio, y cuando Malu se enojaba con el padre, hacía exactamente lo mismo, el silencio. Yo les puedo garantizar que fue un libro que me emocionó y me trasladó a mi infancia. Recorrí esos paisajes, esos lugares. El cuarto no lo vi, pero lo vi, a ver si me comprenden, lo vi en la imaginación. Y me llamó la atención porque María Luisa es muy extravagante en la parte de fantasía para los niños y el humor. Entonces esto era una realidad que uno a medida que va leyendo se va dando cuenta y viviendo. Entonces hay cosas, por ejemplo, ella conoce a los indios mapuche y yo pensaba que hay cosas que sucedieron, por ejemplo, ella criaba un conejo, tenían un conejo en la chacra y era su debilidad ese conejo, de ir a acariciarlo, todo eso, y un día llega de la escuela y el conejo no está. Y cuando pregunta por el conejo, el padre le dice, lo que comiste hoy, porque el padre cocinaba y cocinaba muy bien, ese era el conejo. Ahí ella se enoja y hace el silencio, ¿no? Pero llora por eso. Entonces hay cosas también tristes que ella le da el doblez para llevarlo para que no te entristezca demasiado. Porque hay una cosa acá que les quiero leer que ella hace en su blog antes de editar este libro. ¿Por qué volvió María? Eso se lo voy a preguntar. ¿Por qué volviste, María Luisa, a 5 años? Bueno, es una larga incógnita. Después que murió mi hermana, hace unos cuantos años, ya había muerto mi hermano, mi papá murió muy joven, mi hermano se enfermó muy joven. A mí me quedó la sensación de esa casa y cada vez que tenía insomnio, no podía dormir, pensaba en la casa de Cinco Saltos. ¿Por qué pensaba en la casa de Cinco Saltos? No sé, es porque estuvimos todos juntos, todos felices. Mi padre si no tenía que viajar mucho para trabajar. Y bueno, ¿cómo iba a saber yo a los 6, 7 años que tenía solo papá por unos años más? Imposible de saber. Y empecé a convencer a mi marido, a mis compañeros de vida, de que era un lugar maravilloso. Se lo creyó y me dijo un día, ¿sabes qué? Vamos a ir. Y yo dije, ¿a qué vamos a ir? Ya pasaron más de 60 años. Dice, pero vamos a intentar buscar ese lugar donde esté tan feliz, vamos a buscarlo. Y bueno, fue por eso, fue como una cosa que necesitaba ver Cinco Saltos de nuevo. Era un pequeño pueblo cuando yo fui, ahora tiene 55.000 habitantes creo, era muy pequeño y necesitaba ver esa casa, ese club donde mis padres bailaban tango y la escuela, por supuesto, donde me amigué con la escuela. Entonces me amigué con la escuela totalmente. Mucho. Después de haberme peleado feo con la primera maestra. Sí, pero creo que fue eso, fue como una yo tenía esa visión permanente y lo más extraordinario fue que lo encontramos. Eso fue lo bueno. Sí, fue como una cosa muy mística, ¿no? Porque después de 60 y tantos años el lugar no se parece a nada que yo conocí cuando era niña. Es más, yo no me acordaba de nada. ¿De dónde está la chacra? No sé. Se llamaba La Esmeralda, pero ¿dónde estará La Esmeralda? Me ayudó mucha gente. Me ayudó la gente de la Municipalidad de Cinco Saltos, me ayudó
la persona que vive al lado de la chacra, que ocupa parte de la chacra, y un señor que estaba en la plaza que me dijo, usted tiene que haber ido a la escuela 39. ¿Y dónde está la escuela 39? Cuando la vi desde la esquina le dije a Andrés, sí, esa es la escuela, increíble. A los secretarios a veces nos pasan cosas, ¿no? Era un 2 de enero. ¿Cómo puede estar abierta una escuela un 2 de enero en la Argentina como acá? No estaba abierta. Sí, estaba abierta ese día porque era el día de la limpieza y me dejaron entrar. Entonces en el momento de entrar a la escuela, ahí me puse a pensar, la primera vez que yo entré a una escuela feliz, la primera vez que leí feliz, que escribí mis primeras palabras, ¿cómo eran esas primeras palabras? Y me sucedió eso, y me sucedió de ver el patio donde por primera vez subí un escenario, y casualmente o causalmente mi rol fue hacer de Hada Madrina. Y bueno, por algo me dediqué a la literatura infantil desde mi primera actuación fue como Hada Madrina, que estaría sellando mi destino eso. Tal cual. En realidad, como yo les decía, cuando yo leía esto que ella escribe a los padres antes de editar el libro, antes de viajar incluso, no sé, antes de viajar. Fue mucho antes. Ya tenía reminiscencia de sí, claro. al lugar. Bueno, pero el tema es que era, cuando yo lo leo, si bien siento determinada tristeza, porque ella está sola, ya perdió a toda su familia, pero ella siempre le da la vuelta para que tú no te entristezca demasiado. Entonces lo vive de una manera muy especial. Les voy a leer para que lo comprendan un poquito. El 30 de enero del 2020 publiqué en mi blog: queridos padres, encontré la casa, no me pregunten porque es largo de contar. Debí vender algunas cosas solo para localizarla. Finalmente la encontré. Deben de venir urgente. Yo aviso a mis hermanos. Olvídense de encontrarla como la dejamos. Aquel suntuoso living, el teléfono con manijita, el comedor para 12 personas y nuestras habitaciones en la planta baja conservan apenas algunos retazos de lo que fueron. Sin embargo, la gran pérdida fue la planta alta. Allí, en ese laberinto de piezas casi vacías, pasé los mejores años de mi infancia. Tuve mi primera biblioteca. Nada queda de eso, ni un pedacito de muro para ponerme nostálgica. Y el gigantesco taller de carpintería donde nos hicimos nietos postizos de aquel yugoslavo orfebre que escapó de la guerra y que hicimos de verdad, ni rastros. Tienen que venir. No sé si podremos reconstruirla. Está todo tan caro, pero aún podremos estar todos juntos y recordar los 2 mejores años de nuestra vida familiar. Mis hermanos también vendrán, estoy segura. Al final, eso de que soy la única sobreviviente es pura trivialidad. Ustedes vengan. Yo sé bien que como almas o fantasmas me ayudarán en esta reconstrucción utópica. Como pueden ver, ella le da la vuelta para que no se entristezca del todo. Pero cuando leemos eso, ella habla de esa felicidad, es realmente esa felicidad que sintió, pero a la vez a mí me mueve el sentimiento y me mueve hizo un poco el hecho de que ella le está hablando a sus muertos, toda su familia. Entonces, el tema fue un antes y un después de 5 saltos. Un antes y un después. Después, bueno, la despedida de 5 saltos cuando tienen que marcharse, o sea, su padre le ocultan, muchas cosas a ella le ocultan porque es chiquita y no va a entender. Los adultos en aquella época solían hacer eso. Los niños no teníamos voz ni voto. O sea, allí había que callarse. Los adultos, cuando estaban reunidos, hablaban ellos y nos mandaban a jugar, no podíamos estar presentes. Y si no, hablaban con susurros para que no sintiéramos.
Entonces empiezan a tramar a raíz de un problema que le surge al papá en la chacra, que ella no iba a entender, pero veía movimientos raros, veía algo diferente, pero nadie le había dicho que iban a regresar a Misiones, nadie. Hasta que en una, su hermana le cuenta que tienen que dejar la chacra. Lo que esa niña lloró, no se puede creer. Yo no quiero irme. ¿Por qué? Porque ella sentía que ese su paraíso, ese lugar, era propio, que pertenecía. Porque por lo general los niños, cuando tienen algo, algún lugar que quieren mucho, son de ellos. Nadie te lo puede sacar. Pero sí, había que dejarlo. Entonces, y mis libros y mis juguetes, bueno, le dijo la hermana, los libros los vamos a llevar. Pero la hermana lloraba junto con ella, porque ella tampoco se quería ir, nadie se quería ir de ese lugar maravilloso. Entonces, bueno, llegó el momento de tomar el tren y marchar, las dos llorando, tristes, tremendamente tristes, hasta que el tren al moverse y el lloro, todo eso hizo que Malú se durmiera en el viaje. Y ahí empieza otra etapa, empieza su adolescencia ya con otros intereses, con otras cosas, pero sin embargo, para mí es fantástico el hecho de tener esos recuerdos en su memoria tan vividos felizmente, cuando toda la familia era feliz. Toda su familia era feliz. Entonces, a partir de ahí empieza otra etapa, ¿verdad, Malú? Sí. No, lo que yo quería aclarar, que, bueno, ahora me lo trajiste más a colación, es que 4 años antes yo ya estaba escribiendo de esa casa. Escribía así, suelto en mi blog. Esto es una de las cosas que puse, pero en realidad sobre casas abandonadas debo de tener por lo menos 20 o 30 textos cortos, siempre imaginando esa casa como abandonada. En realidad cuando la encontré, la casa no está abandonada para nada, está toda reciclada. Si bien es bien reconocible y algunas partes de la casa quedaron intactas, por ejemplo, la planta alta de que les hablaba Sunila, donde me hicieron mi primer cuarto de jugar y mi primera biblioteca, había que dar un rodeo y subir por afuera de la casa. Ahora la escalera está por dentro de la casa, pero qué maravilla cuando subí la escalera, está irreconocible, como yo digo ahí, intuitivamente está irreconocible. Pongo yo 2 o 3 años antes, pero hay una biblioteca, y yo digo, ¿cuántas cosas guardarán las paredes? ¿Cuánta energía guardarán los lugares que habitamos? Porque fue mi primera biblioteca de niña, pero ahora en la actualidad sigue siendo una biblioteca. Ahí en ese lugar donde yo puse mis libros por primera vez. No está más el cuarto de jugar, pero sí hay una biblioteca. Y eso, estar en ese lugar, poder encontrar ese lugar, que se lo debo a muchas personas que me ayudaron, por supuesto, y eso que escribí, y que escribía de casas abandonadas. Yo la veía abandonada la casa. En realidad, la casa no está abandonada, está mejorada, está maravillosa, hermosa, muy reconocible, pero está abandonada de mí. Es lo que mi amor por esa casa, mi amor por el pueblo lo veía abandonado. Lo veía, incluso tengo un par de puestos sobre pueblos abandonados. Era un pueblo fantástico. No, cuando lo encontré está mucho más grande, mucho más lindo, pero yo no estoy. Claro. Yo no estoy más en ese paisaje. Entonces, el abandono de mi presencia en ese lugar, que me hacía escribir esos textos sueltos que iba colgando en el blog, hasta que surge la idea de viajar, que me pareció en un principio una idea muy loca, pero como también la acá presente se considera no muy normal, digo, aceptemos la idea loca y veamos qué encontramos. Son desde la ciudad de Concordia, que queda frente a Salto, 1500 kilómetros para llegar al lugar,
y después para encontrar todo, porque imagínense los cambios. Claro. No existían carreteras. A ver, cuando yo tenía ¿cómo caminaba yo cuando tenía 6 años? No sé. A mi hermana no la dejaban tener novio. Entonces teníamos que ir al pueblo para que ella pudiera darse un beso con un muchacho. Y tú le guardabas el secreto. Y yo iba con ella, la guardiana era yo, a cambio de muchos caramelos, helados, chocolatines y todas esas cosas. Yo iba con mi hermana y guardaba ese secreto de ver a mi hermana besarse con un chico. La primera vez que uno beso es algo imborrable. Ver a tu hermana los besos con un muchacho. Es algo, ¿ves? Hasta que no volví a Cinco Saltos no volví a sentir esa experiencia. No la volví a sentir. Cuando estuvimos, recorrí otra vez la General Roca, para la gente de Cinco Saltos que sabe lo que es la General Roca, que es la 18 de julio en Montevideo, yo la vi a mi hermana besándose con un chico y me había olvidado de esa experiencia. Fue la primera vez que la vi a mi hermana. Fue la primera vez que los vi a mi padre ganar un concurso de tango. Ellos habían bailado juntos toda la vida, pero no me llevaban a mí. Claro. Y ahí me llevaron. Y tuve que verlos bailar tango y dormirme arriba de una silla de mal humor. Y es eso que les comentaba hoy. La primera vez que, ¿cómo se siente? Tuve que ir a ese lugar y te cuento, es un engaño. Les cuento, después no pude parar de escribir. ¿No? Es que me imagino porque el hecho de hacer esos caminos es emocionante. Ella guarda ese secreto, pero también hay otra cosa que voy a contar. La hermana, a mí me pasaba lo mismo. Yo era la más chica y tenía que acompañar a mi hermana cuando salían con los novios. Y Malu hacía lo mismo prácticamente. Entonces, este señor, este abuelo inventado, tenía una sobrina que quería ubicar y que su hermana la ubica al final. Y viene a visitarlo a la casa a la chacra. ¿Y qué pasa? Que la hermana se agarra de ella como para compañía, se pasa hablando con ella, deja a Malu, digamos, de lado, que no le gustó para nada, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que ella salía al centro, ya cuando salía a hacer los mandados, en lugar de ir con Malu, iba con la sobrina del abuelo Tomás. Y entonces, cuando la deja de lado, le viene una rabia terrible y se decide a contarle a su madre el secreto que tenía guardado. Pero cuando se lo cuenta a su madre, la madre le dice: yo ya sabía. Lo que pasa es que ahora antes iba contigo, pero ahora va a ir, a partir de ahora va a ir con Clarita, que se llamaba la sobrina. Entonces no le sirvió para nada. Era lo que ella no le sirvió para nada divulgar el secreto, ya no fue un secreto. Qué terrible. Los celos que también... Traicionar y después que no te sirve la son celos de un niño, ¿no? Que prácticamente no es maldad ninguna, es aquello de... No, si los niños solemos ser malos también, está bueno eso de maldad. Sí, pero eso no está hecho con maldad, yo lo veo más desde el punto de vista de celos, ¿viste? Porque celos, no a mí, celos totales, celos. Porque su hermana estaba para ella permanentemente. Bueno, entonces no sé, María Luisa, cómo estamos de tiempo. Los últimos 10 minutos nos quedan, entonces vamos a hacer otras preguntas. Decime una cosa, Malu, cuando volviste a Salto, ¿cómo te sentiste? Después de haber hecho toda esa trayectoria. Después de ese viaje, sí. Y bueno, ¿cómo me sentí? Con necesidad imperiosa de escribir lo que había sentido. Era una cosa que era... Y además me lo replanteaba, porque decía, ¿y qué voy a escribir? ¿Para quién voy a escribir? ¿A quién le va a interesar esto? Y de pronto un día me sentí tan tonta, de verdad, y por eso es lo que hablaba la primera parte de esto. Pero yo no lo tengo que escribir para nadie. Me lo tengo que escribir porque me lo debo a mí. Se lo debo a ese lugar, Cinco Saltos, que para mí fue un paraíso idílico, y se lo debo a esa gente muerta que para mí estuvieron siempre conmigo.
y que mi familia. Y después veremos lo que pasa, pero lo tengo que escribir. Y así como borbotones brotaban los recuerdos y brotaban los capítulos y después hubo que cortarse al cenar. Entonces llegué a la editorial, porque vos sabés cómo pasan las editoriales, esto no va, que yo va a corregir, bueno, pero la necesidad imperiosa de contar. Todavía me hacía esta pregunta, ¿cómo voy a contar esto que es como una niña súper feliz con su familia, si las grandes biografías son tristes y terribles? ¿A quién le puede interesar? Y bueno, me interesa a mí. Quería premiar ese. Me dijo la cónsul argentina en Salto, qué audaz que fuiste, después de tantos años, ir a enfrentarte con esa niña que fuiste hace tanto tiempo atrás. Es una audacia. Bueno, tal vez fue su premio a la audacia. Y del Señor que me llevó y que condujo allá y me trajo de nuevo. La verdad que, como dijo María Luisa antes, esto invita a recordarnos esos momentos que podemos tener o muy tristes o muy alegres, no importa, y escribirlos y hacerlo para uno mismo. Si algún día vemos la necesidad de que lo vean otros, que lo lean otros, como es este caso, que yo les aconsejo que lo lean porque hasta se van a emocionar. Yo me emociono muy fácilmente, de por sí ya eso es una cosa que tengo. Entonces yo a medida que leía y todo eso, digo, ¿cómo puede decir María Luisa esto de esta forma? Y después me daba cuenta que ella, para no entristecer, le pone esa, digamos, esa pincelada de humor, de algo más, que no sea tristeza. Yo creo que les recomiendo tremendamente que lo lean, porque les va a gustar y los va a inspirar. Es decir, porque si ella escribió algo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Contar algo lindo o feo, no importa. Y después se juntan todas las hojas que tengan escritas, y si un día se les ocurre que la lean otros, sacan un libro. ¿Qué tal? Yo siempre digo que nadie se nace escritor, pintor, artista. Yo creo que todos tenemos oportunidades, basta que nos estimulen. Si el niño es estimulado desde pequeño, puede ser lo que quiera hacer. Puede ser un artista, puede ser un maestro, puede ser... esas eran otras cosas que hacía María Luisa, y que qué niña no lo hizo en aquella época de poner las muñecas y de dar las clases a las muñecas, a sus mascotas. En fin, fue muy disfrutable. Yo les agradezco muchísimo a todos este momento, a María Luisa. No, gracias a vos, Emilia. Muchas gracias. Precioso, mucha suerte. Y bueno, espero que lo lean. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora el sorteo.